Las siguientes aproximaciones conceptuales son solo eso. De ninguna manera pretendo imponer este tipo de ideas y es importante verlas simplemente como criterios que han sido explorados en diferentes vertientes y corrientes de pensamiento. No podemos dogmatizar estos conceptos y creer que son inamovibles y que todos son necesariamente ciertos. Así, el hombre fue hecho a imagen de Dios, fue encerrado en el cuerpo y prisionero de los 7 gobernantes, aquellos llamados arcontes, quienes lo mantienen en el olvido mientras su espíritu clama por la luz. El demiurgo del Corpus Hermeticum. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, todo aparecería al hombre como es, infinito. Pero el hombre ha cerrado esas puertas hasta ver todo a través únicamente de las grietas de su propia cueva. El matrimonio del cielo y el infierno, William Blake. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con la comprensión de la realidad astral, los conceptos de los arcontes, los tulpas, egregores y otras entidades que han sido consideradas del bajo astral. Este tema es bastante inquietante y tiende a despertar la imaginación a veces morbosa de los escuchantes o de los lectores sobre estos temas. Actualmente vamos a encontrar un montón de contenidos, blogs, foros, videos, podcasts, libros que se acercan a esta realidad y a esta percepción psicoespiritual. Sin embargo, muchas veces desde el morbo o simplemente desde el cotilleo esotérico. Es importante tener algunas clarificaciones de este tema, porque no es un tema novedoso. Si bien ha estado como muy de moda, novedad no es. Podemos ubicar este tema desde hace un montón de tiempo. Por ejemplo, desde los arcontes gnósticos hasta esta concepción del tulpa tibetano, pues también pasa por los egregores como estas entidades parasitarias o estas figuras que han sido interpretadas generalmente en contextos religiosos o esotéricos y como les decía actualmente, pues muy mencionados en la cultura popular. En una era aparte en donde estamos siendo dominados por la tecnología y por las inteligencias artificiales, también cabe preguntarse si no estamos generando nuevas formas de existencias no físicas, que no sé si sería posible que las inteligencias artificiales se pudieran convertir en algún tipo de egregor digital que se nutre de nuestras mentes, de nuestros deseos colectivos. Así que en esta exploración, estas entidades, ya sean vistas desde los modelos más tradicionales o con las implicaciones de la modernidad y las tecnologías de punta, pues son bastante confrontantes. Es importante también entender que acá vamos a ver un poquito de cómo pueden influir estas concepciones, ya sean desde el punto de vista tecnológico, no material, espiritual, esotérico e incluso sus connotaciones que se cruzan con la religiosidad. Y en este sentido es importante también señalar que hay una idea persistente en todas estas formas de entender estas inteligencias no humanas, que generalmente pueden ser discórdicas, es decir, destructivas, ¿sí? Y que también podrían drenarnos emocional, espiritual o energéticamente. Vamos a empezar a explorar un poquito la idea del arconte y hay que entenderlos como entidades controladoras o de alto control. El término arconte proviene principalmente de la tradición gnóstica y hace referencia a estas entidades que controlan lo material, es decir, todos los aspectos del mundo físico.
Según estos textos y esta corriente de pensamiento, los arcontes serían algo así como seres que impiden el despertar espiritual de los humanos y nos tienen atrapados, vamos a decir, en una realidad fantasmagórica, ilusoria, algo así como algo falso, ¿no? No en la verdad suprema o en la alta luz, en la alta conciencia. El gnosticismo, pues que es una corriente de pensamiento que principalmente florece entre los siglos primero y tercero de nuestra era, sostiene que el mundo material fue creado por un demiurgo, es decir, como un pequeño dios, pero no la divinidad suprema, ¿sí? Y que los arcontes eran sus creaciones y también sus agentes encargados para mantenernos en un estado de desconexión e ignorancia. Podemos encontrar esta idea un poquito freaky o un poquito extraña, pero tiene un paralelismo como para entenderlo mejor, como en la película de la Matrix, ¿no? En donde la realidad es percibida solo como en una prisión, vamos a decir, creada para mantenernos a los humanos en un estado de sumisión, algo así como una inteligencia que nos tiene enchufados a algo ilusorio, ¿no? A la gran ilusión, pero que no estamos experimentando la verdad última. También es importante entender que los arcontes pueden ser comparados en algunos enfoques ufológicos, ¿sí? Con entidades no terrenas, ¿sí? No humanas, ¿sí? O incluso extraterrestres más allá de esta tierra. Y algunos ufólogos han marcado que estas entidades pues podrían manipular a la humanidad desde tiempos inmemoriales, para que no sea consciente de la verdad verdadera, por así decirlo, ¿no? Entonces, de aquí partirían estas preguntas importantes como, ¿realmente los arcontes son simplemente metáforas, ¿no? Para comprender los sistemas de control que tiene nuestra sociedad sobre nosotros, o existen como entidades no humanas que se alimentan de nuestra energía y nuestras emociones. Y aquí nos podemos detener y va a haber un montón de presupuestos interesantes en donde uno dice, bueno, la figura arcóntica la puedo entender como una entidad o una serie de entidades per se, o simplemente como procesos metafóricos de la desconexión con la realidad y como la élite o el grupo privilegiado, ¿sí? de nuestra cultura nos tiene desconectados de la verdad. Yo así diría que cualquiera de las dos opciones podría ser válida o no, según la persona sí que se aproxima a este concepto. Sería interesante preguntarnos qué es lo que más resuena conmigo, ¿no? En este concepto tan complejo de lo arcóntico. Que a veces, y así entrándole a otro concepto, se puede confundir con la concepción del tulpa o de los tulpas, que estas son más bien las formas de pensamiento que pueden cobrar una vida autónoma, ¿sí? Eh, Parece como sacado así de la ciencia ficción o es como un concepto extraño, pero se encuentra que tiene raíces bastante antiguas en las prácticas espirituales al Tíbet, ¿sí? Las tulpas o los tulpas se podrían comprender como entidades que son creadas por una mente humana, no una mente no humana, cabe enfatizar, ¿sí? A través de procesos y disciplinas de concentración y de intención. En estas tradiciones que vienen del Tíbet, se habla incluso de que hay monjes bastante avanzados en sus procesos meditacionales que pueden crear los tulpas con su poder mental. Sin embargo, existen relatos de tulpas que se escapan, por así decirlo, del control de sus propios creadores, adquieren autonomía o libertad
y pues generalmente no son entidades muy beneficiosas, ¿no? En la cultura, por ejemplo, popular, podemos encontrar los ejemplos como que son como películas de terror y también como creepypastas y como leyendas no urbanas, muy modernas, como la de Slenderman, que es una figura bastante macabra, ¿no? Que surgió de los foros de internet ya hace algunos ayeres y que según algunas personas se empezó a manifestar en el mundo real y esto es porque era alimentado por esta profunda creencia colectiva de que existía, ¿no? Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿esto podría ser que nuestras obsesiones, miedos y creencias colectivas generan entidades que pueden tener algún tipo de especie de vida propia? Si esto es posible, pues por lo menos en el ámbito psicológico y energético, ¿qué implicaciones tendría que estas formas eh, tengan esta autonomía, ¿no? Y estas formas necesitan el alimento, por así decirlo, de sus creadores o co-creadores. Es decir, necesitan consumir energía o fuentes informacionales, si le quieres llamar así. Eh, y pues ahora podemos ver todo este tema de cómo se cruza incluso con las inteligencias artificiales, los procesos algorítmicos y cómo como personas y como colectivos alimentamos los aspectos conceptuales y estos podrían tener una vida propia, ¿no? Que se parece mucho al concepto a continuación que quiero abordar, que es el aspecto de las entidades egregóricas o los egregores, que estos tienen que ver más bien con el poder de la conciencia colectiva y yo me atrevo también a decir de la inconsciencia colectiva. Pueden estar como relacionados o a veces se pueden confundir un poquito con los tulpas, pero tienen pues una escala mucho más grande, son grandes, son mayores, por así decirlo. Los egregores son una forma de energía psíquica creada, pero por la mente colectiva. Nunca es por un tema personal. Puede ser, vamos a decir, empujado por una persona, pero se va alimentando por la colectividad. Se dice que los egregores pues, pueden influir en nuestra realidad e incluso también, al igual que los tulpas, generar autonomía, sí, y pues tener sus propias agendas o formas de funcionar, ¿no? Algunos ejemplos de los egregores en la historia son vistos incluso desde este enfoque como las deidades creadas, ya sea por cultos evidentemente más de índole religioso o místico, hasta también figuras altamente complejas en la política y en las ideologías que se alimentan del proceso psicoemocional de estos colectivos o de nosotros, ¿sí? Y pueden pues manifestarse. Tienen una identidad colectiva, ¿no? Entonces, muchas entidades de culto popular, muchos partidos, incluso que llamaríamos políticos, y movimientos políticos altamente complejos, como por ejemplo el nazismo, podría ser considerado una forma de egregor, ¿sí? Politizado que fue poseyendo o sometiendo las voluntades de un gran grupo de personas, ¿no? Y es terrorífico ver incluso hasta dónde puede llegar. Yo a veces también describo este tipo de experiencias como el nacionalismo extremo, ¿no? Y cómo puede configurar una fuerza colectiva tan devastadora que sostenida durante mucho tiempo, pues puede justificar agendas terroríficas en donde se destruyen incluso a las personas. Dentro de los cultos religiosos, pues también los santos que incluso pues no tienen datación histórica real, que son más bien parte como de un folclore, ¿sí? O de una ideación, empiezan como una ideación, pero a través del proceso devocional, pues empiezan a
adquirir una propia identidad egregórica, ¿sí? Y pues tienen comunicación, por así decirlo, eh, colectiva con sus co-creadores, colectivos, su colectividad, ¿sí? Entonces, muchas veces también pueden ser focalizadas hacia procesos que serían o llamaríamos positivos y muchas veces no necesariamente es así. A veces hay algún santito, alguna cruz, alguna divinidad que es muy visitada en un espacio físico, en algún templo, cueva, ermita, y muchas veces es cargada vibratoriamente, sí, por los deseos, las esperanzas, la devoción de un montón de personas, y se adquiere esta inteligencia egregórica como un modelo, como un gran campo mórfico, en donde todas las energías de las personas, por así decirlo, sí, o todas las implicaciones también simbólicas de las personas, no le dan carne, pero le dan una inteligencia y una fuerza. Y recordemos que la energía egregórica, si la quieres llamar así, siempre va a ser del producto, el producto va a ser en función de su origen. Entonces, pues quiénes son los devotos o quiénes son, sí, los adeptos o quiénes están en esa ideología. Entonces, en la naturaleza de sus co-creadores está su manifestación. Algunas personas un poquito más dentro de los cruces de la mística, sí, y la posmodernidad y esto que estamos habitando, también hablan de cómo las redes sociales, los egregores, pueden formarse ya incluso de forma muy rápida por la velocidad de comunicación e interconexión que tenemos. Entonces puede ser desde un meme, una narrativa viral, una leyenda urbana o incluso un proceso de inteligencia artificial complejizado, pero alimentado por un montón de personas, pues puede generar procesos egregóricos, ¿no? Entonces, si las emociones humanas alimentan a estas entidades, nos tendríamos que preguntar qué estamos creando con nuestra atención y con nuestra energía, tanto en la vida material como a través de la herramienta, pues de las tecnologías y de Internet. Entendiendo más o menos estos conceptos que estamos nada más bosquejando, porque son temas re complejos, y pasamos, pues primero entendiendo un poquito lo que es la figura del arconte, lo que es la figura de los tulpas, lo que es la figura de los egregores, pues tenemos que hablar de estas también conocidas como entidades parasitarias o de bajo astral. En muchos relatos, en muchos, sí, sí, en muchos relatos de diversas tradiciones se habla de entidades que se alimentan de la energía humana, especialmente de emociones que nosotros llamamos negativas, el miedo, la tristeza, la ira, la devastación, todo esto, ¿no? Y pueden ser nombrados como desde los demonios de las tradiciones religiosas hasta incluso los vampiros psíquicos dentro de algunas corrientes de ocultismo. La idea de estos seres que nos drenan energía vital a los humanos, pues sí es un tema recurrente y podría ser parte de lo que llamaríamos un tipo de sabiduría perenne, que se encuentra en diferentes latitudes, tiempos, geografías y no necesariamente con culturas que se conocen o se reconocen. Es decir, son toda una figura arquetipal para nuestra especie. En el ámbito esotérico se dice que estas entidades pueden de alguna otra forma adherirse o pegarse a una persona a través de pues, estados emocionales negativos, em, claro, que se dan por un shock o incluso prolongados, traumas también no resueltos y también por impregnación, ¿no? Por contacto con algo que pudo estar contaminado. De ahí vienen un montón de las ideas, por ejemplo, de las casas embrujadas que enferman a las personas, de las entidades que pueden estar apegadas o pegadas al territorio físico o también a objetos físicos como
las muñecas embrujadas, los baúles, mm, cualquier objeto, ¿no? Pero sobre todo siempre son objetos que tienen implicaciones de alto contenido emocional. O sea, no es usual como que te encuentres como una cuchara, ¿no? La cuchara embrujada. Suena un poco tonto, ¿no? Generalmente tiene que ver con objetos que tienen valor simbólico profundo para el colectivo o el individuo que despertó estas energías o estas fuerzas oscuras, ¿no? Y digo fuerzas oscuras, uno, porque están en lo mistérico, en lo desconocido, pero también en la connotación que puede ser percibida como maligna, porque generalmente tienen procesos de discordia y de destrucción, así como en la mayoría de las películas de terror, ¿no? Y de espanto, encontramos que para que se detonen fenómenos que llamaríamos paranormales destructivos, los o el afectado generalmente está transitando por periodos de emociones destructivas o son personas que están habitando procesos traumáticos complejos o los van arrastrando, ¿no? O sea, todas las películas y narrativas, incluso de terror actual, siempre tienen esta premisa y no está ahí nomás a lo tonto. Encontramos que muchas personas tocadas por este tipo de realidades están en situaciones de traumatismo muy complejo y que esa baja vibración, una forma simplona de decirlo, pues es como vamos a decir la puerta del mal. Entonces, desde llamados inteligencias sí humanas, pero ya no vivas, es decir, muertos, personas fallecidas o entidades de fallecidos que se vuelven destructivos, ya sea por algo que pasó antes de morir o también en muchas culturas porque no se hicieron los respetos fúnebres o se llevaron las ritualísticas necesarias para que el difunto pueda descansar. Por eso en muchas tradiciones el honrar a los difuntos no nada más es un acto así como de buen rollito y como de buena onda, ¿no? Está enraizado en la idea de que los familiares o nuestros muertos deben ser honrados así para que no vuelvan de una forma destructiva y lesionen al clan, a la familia, a la tribu, ¿no? Es decir, los vivos que pudimos amar se pueden transformar si hubo algún tabú o si hubo algún tipo de transgresión, sobre todo antes de que muriera o en el proceso fúnebre que no se hizo correctamente, pues esos seres que amamos pueden volver como formas bastante destructivas, ¿no? Eh, Estas entidades, lo indico así, son humanas, o sea, tuvieron una inteligencia humana. Y vamos a decir que son las más generales. Las otras que son muy usuales son las experiencias, sí, colectivas, que no son un espíritu o un bajo astral o un difunto destructivo, sino más bien lo que llamaríamos un dolor que se repite y se repite y se repite. Una casa traumatizada, un coche traumatizado, un territorio, espacio que durante algún tiempo fue sometido a un gran sufrimiento o a procesos altamente destructivos, podría también representar algún tipo de aspecto parasitario. O sea, no es un muerto, no es un fantasma, ¿sí? Es el espacio enfermo que tiende a destruir y a enfermar. Quizá uno de los más conocidos o dentro de la fenomenología paranormal, son por ejemplo las casas de duendes, les llaman así, o las casas encantadas, pero que no es pura una entidad. Y el llamado, el más complejo, el poltergeist, ¿sí? En donde hay una comunión, por así decirlo, entre un montón de factores, en donde los principales es que el espacio físico en donde se está habitando es un espacio traumatizado, sí, o con una memoria de alto traumatismo, y que existe algún individuo que llega ahí
que funciona como gatillo, o como un gatillaje, así como un catalizador del proceso y la manifestación. Entonces, en temas más simples, sería el traumatismo y el dolor del espacio, ¿sí? Se combina con el gatillo trauma del sujeto vivo y genera una serie de experiencias bastante discordantes y perturbadoras. De ahí vienen un montón, pues también de películas que se inspiran en estos procesos altamente, pues atemorizantes y destructivos. Y uno siempre pensaría, no, pues ha de ser porque un fantasma, un muerto, alguien que no está bien. Y muchas veces, pues podríamos ser nosotros en consonancia con el propio caos de ese espacio físico que en algún tiempo para otras personas pues no se activaba, pero necesitaba este gatillo o activador. Hay una gran variedad como de ideas asociadas a este tipo de experiencias tan destructivas, y hay que entender que incluso se habla ya de lo que es el traumatismo paranormal, es decir, que la persona puede quedar traumatizada psicológica y físicamente por estas aproximaciones al mundo de la paranormalidad. Eh, y claro que según diferentes visiones o formas de entenderlo, se ofrecen también como cuidados, ¿sí? Y yo sí quisiera enfatizar aquí que la mayoría de las veces no son procesos de alta complejidad paranormal. Primero se tienen que descartar temas de salud mental, temas de contextualidad y de lo que está sucediendo. Es decir, uno luego se quiere ir a hacer interpretaciones sobrenaturales de la realidad, y a veces puede ser una ventana que hace ruidos, puede ser un proceso de consumo de sustancias, puede ser un proceso de enfermedades o padecimientos mentales o emocionales. Es decir, no le podemos adjudicar luego el carácter paranormal o de alta complejidad a situaciones que podrían ser explicadas por temas pues más cotidianos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, pero sí me gustaría también enfatizar que cuando estamos en una situación de precariedad en temas de salud mental, estamos pasando por situaciones de alta tensión, nerviosismo, estrés, trauma y demás, es mucho más usual que haya algún tipo de manifestación destructiva de esta índole psicoespiritual. ¿Por qué? Bueno, pues decimos acá en México, se junta el fregazo con el moretón. Es decir, mi propia debilidad personal, ¿sí? Mi propia fragilidad, y no digo debilidad desde del peyorativo, sino que sí ando debilitado mental, emocionalmente, espiritualmente, me deja mucho más proclive a ser tocado por estos aspectos destructivos o oscuros. Entre las recomendaciones más importantes es primero descartar que sea un tema de salud mental. Después de que se descarte, aproximarse a una persona que entienda, sepa, comprenda, ¿sí? Sobre estas temáticas, y no nos dirijamos inmediatamente a algún chanta, ¿sí? O algún, no sé, quiero decir, pues alguien con conductas fraudulentas, porque miren, para todo la gente ahora dice, tienes un mal, te tienen envidia, te hicieron esto y aquello, deposítame esto y esto, y yo te limpio y te libero y mándame una foto y todo fluye. Miren, ahórrense toda esa pavada. Quien realmente trabaja estos aspectos desde una contextualidad de medicina espiritual, le llamaríamos, o incluso tradiciones del curanderismo o del chamanismo, o incluso parapsicólogos que estudian de una manera más avesada y formal esto, no te van a salir con estas cosas. Es bien importante eso porque muchas veces en los estados de desestructura y en el miedo nos podemos acercar a personas que terminan siendo más depredadoras y destructivas. Y aguas, puede que hasta estén más contaminadas que el sujeto, ¿no? Que está buscando ayuda. Esto es algo muy típico. Yo veo a personas que están súper parasitadas
¿sí? Pero se venden como personas que te pueden ayudar a desparasitarte. Entonces es como cuando, no sé, es este cliché, ¿no? De la bruja que te dice que te va a ayudar a que tengas una vida de fecundidad, de amor, de armonía, de salud, em, con mucho dinero y este rollo, ¿no? Y la ves precarizada, enferma, desconectada de buenas relaciones, entonces dices, ¿desde dónde o cómo? Entonces, hay cosas que nos pueden ayudar, ¿sabes? Lo primero es que hay que tener conciencia y autoconocimiento. Debemos saber qué estados emocionales o vitales estamos transitando y si esto también nos puede estar poniendo en situación de vulnerabilidad. En algunas tradiciones espirituales y también no tan espirituales es la protección energética. Generalmente hay desde técnicas de visualización, invocación, uso de elementos protectores, cuarzos, símbolos, sigilos, eh, incluso figuras de arte sacro, símbolos según el contexto cultural religioso de cada persona, ¿no? Es decir, todas estas técnicas de protección espiritual energética van desde la oración. Sí, hay gente que con los rosarios pueden sentir o pueden elaborar procesos simbólicos complejos para salir de estados de traumatismo psicoespiritual que no comprenden, y hay que entender que no todos los procesos de la psique pues, pueden ser comprendidos de forma racional. Hay una gran cantidad de fenómenos psíquicos que no tienen una explicación lineal, son mucho más complejos. Entonces hay gente que pues le sirve, y si le sirve por placebo y si le sirve porque fue realmente así, pues eso no lo podremos saber totalmente. También curaciones colectivas, oraciones colectivas, liberaciones, incluso en los estados más perturbados, los rituales de purificación o exorcismo, que no son, y eso sí lo quiero porque el cine se ha encargado de dejárnoslo así, no son exclusivos de la cristiandad o de la catolicidad, ¿no? Prácticamente todas las manifestaciones místico-religiosas, perdón, las sendas místico-religiosas tienen algún tipo de ritualísticas asociadas a la liberación de espíritus, entidades o inteligencias malignas, ¿no? De nada sirve todo ese tipo de trabajos, ¿no? Porque puede ser desde una limpia de huevo hasta una aproximación a una purificación bien compleja. Si la persona que lo está haciendo no quiere autoconocerse, no quiere regular sus estados emocionales, los hábitos físicos debilitan también evidentemente el psiquismo. Se tiene que mantener un equilibrio entre lo físico, lo psicológico, lo emocional, porque entre más debilitados también físicamente estamos, no hay esta fuerza física para reponerse al parasitismo, a lo, sí, sí, a lo que nos está parasitando, ¿no? Entiéndase como en caso de que se crean tal cosa. Es importante también lo que llamaríamos los estímulos que alimentan el proceso. A veces las personas están tan parasitadas y aparte siguen consumiendo un montón de información sobre todo, y, y sensaciones y estímulos que los dejan todavía más proclives a la desconfiguración tanto psicológica, física y espiritual. Una gente que se quiere estar atendiendo para trabajarse un montón de cosas oscuras que cree traer o que ha detectado, y luego se mantiene, no sé, viendo un montón de películas de contenido de terror paranormal, podcast y demás, y decimos, no, pues esto como que no tiene nivel de congruencia. Entonces es bien importante que las personas también empiecen un proceso de consumir información de armonía, de concordia, de orden, ¿sí? De alta luz, de alta conciencia. Me es muy, me es muy usual encontrar, ¿no?, personas que para todo creen que están embrujadas, están paranoicas, todo el mundo les tira mala energía, mal rollito,
Es decir, están en una predisposición sugestiva muy alta y luego continuamente están consumiendo estas informaciones e incluso formaciones y terminan mucho más dañadas de lo que pues estaban antes, ¿no? Entonces por eso también es muy usual encontrar esta idea de que cuando tú miras al abismo, el abismo también te mira a ti. ¿Qué tanta fuerza psicológica, espiritual y qué tanto me puedo exponer a estas otras realidades? ¿Es mi tiempo correcto o probablemente si me expongo a esto em, van a salir las cosas mal? Eh, para mí ha sido muy usual y quien conoce un poco mi trabajo, en, pues en el mundo de las otras realidades, ¿no? En lo que está más allá de lo visible, encontrar a practicantes del esoterismo, la magia y tradiciones místicas que incluyen esa dimensión de lo mágico y del contacto con lo espiritual, que lejos de ir avanzando espiritualmente, pueden empezar a tener un descenso hacia incluso la locura, la destrucción y la desconfiguración. Siempre lo he dicho y lo seguiré reiterando, para entrar a un camino de alta complejidad simbólico-esotérica, es importante primero los cuidados en la salud mental. Si no, estamos poniéndonos en una situación de riesgo terrorífica. Y es importante también que esto no se vuelva un proceso obsesivo y destructivo. Nuestra vida es multidimensional y requiere que la nutramos desde muchos lugares. Entonces ahí hay también gente, ¿no? Que para todo dice, no, pues es que eso no es, pero yo no sabía y entonces ahora tengo un montón de miedo. Entonces veo gente que quiere devocionar a Hécate y termina devocionando más bien el egregor que formó el coven destructivo o la secta coercitiva con la que están diciendo que están con Hécate, pero no es Hécate. También alguien que trabaja en Yoruba o trabaja con la devociona, perdón, a los orishas y pues está con personas altamente contaminadas y parasitarias. Y aquí entre nos, pues no son los orishas los que se manifiestan, son otras cosas disfrazadas. Muchas veces las entidades, las divinidades e incluso los espíritus de difuntos dentro de la visión un poquito más esotérica se puede disfrazar y en realidad estamos comunicándonos con seres de alta destrucción. Esto también me toca ver en cultos populares, incluso gente que creía que estaba teniendo manifestaciones marianas o con la Virgen, sí, u otro tipo de entidad de luz y no coincidía lo que estaba provocando esa supuesta manifestación de luz con toda la discordia y destrucción que estaba en el individuo. Es decir, no hay consistencia, no hay congruencia. Hay gente que dice estar también adorando a la Santísima Muerte, que formó su grupo devocional y que generalmente, pues, no podemos saber exactamente qué es, pero pues como se alimenta de la fuerza psíquica de todos los que están ahí, y si todos los que están ahí están muy desconfigurados, muy dañados, muy lastimados, pues la entidad tiene esas mismas características de depredación y destrucción. Con esto no estoy diciendo que ni la Virgen, ni Hécate, ni las diosas o Dios o santos o la Santa Muerte sean todas manifestaciones destructivas, sino que muchas veces, y enfatizo, la gente cree estar devocionando a estas entidades o aquellas y por su pobre o baja configuración psicoespiritual, lo único que termina haciendo es abriéndole la puerta a entidades de destrucción que vienen disfrazadas. En este pequeño recorrido por estos conceptos, pues nos va a hacer surgir esta idea, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Y ahora en estos tiempos, ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial comienza a ser alimentada por miles, incluso a veces millones de personas, de tantas mentes?
Si los egregores y los tulpas se forman con energía de conciencia, ¿podrían también los algoritmos que aprenden de nuestros deseos, miedos, emociones, convertirse en algún tipo de entidad autónoma? Algunos investigadores ya hablan de este egregor digital. Es el gran sistema IA que ya está empezando a influir, sí, en la psique colectiva y está dándole forma a cómo percibimos nuestra realidad y poco nos estamos enterando. A veces la gente ya ni siquiera distingue si son imágenes reales o son imágenes generadas por algoritmos o por inteligencia artificial. Entonces, si en el pasado se decía que que los arcontes controlaban la percepción de la humanidad, hoy podríamos preguntarnos si los algoritmos de las redes sociales están cumpliendo incluso una función muy similar, ¿no? Quizá la mejor protección no es solamente la energética, sino también la crítica. Tener un pensamiento crítico y ver a qué nos estamos aproximando. No ser dogmáticos, no ser reduccionistas, no irnos hacia el pensamiento lógico lineal nada más o hacia el pensamiento mágico de lo absurdo. Tenemos que aprender a discernir, a cuestionar qué estamos consumiendo o incluso qué nos está consumiendo a nosotros.